Shalom, bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual nosotros estaremos estudiando la sección de esta semana que es Vaishlach. Vamos a dar lectura al lector número 1. El título se llama La asertividad. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Hakadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torá y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Escucha, Israel. Jacob viene de Padán Aram, donde había huido después del conflicto con su hermano Esab. Han transcurrido 20 años desde entonces y vuelve a Eretz Kenán. Lo primero será iniciar la reconciliación con su hermano Esab. Su estrategia expresa gran asertividad. Consiste en hacerle llegar obsequios a través de emisarios que rendirán sus honores y saludos, y el presente consiste en toros, asnos y ovejas, siervos y siervas. El texto anterior expresa que Malachim le salieron al encuentro y se sumaron a la caravana de Jacob. Y a estos son a los que él envía a Esab. De acuerdo al Zohar, el miedo se apoderó de Esab y el cual siguió para encontrarse con él. En verdad, estaba tan aterrado de Jacob como Jacob estaba aterrado de él. Como quien dice, cada uno llevaba sus mejores armas al encuentro a causa del miedo. Continúa el Zohar y les ordenó diciendo: así diréis a mi señor Esab. Así dijo tu servidor Jacob: he morado con Labán y permanecía hasta ahora. Comenzó presentándose como servidor de Esab para que los pensamientos de este último se apartaran de las bendiciones que había recibido de su padre y cuyo gozo posponía para un tiempo futuro, como ya se dijo. Rab Yehuda dijo: ¿Cuál fue el propósito de Jacob al decirle a Esab: yo he morado con Labán? ¿Qué tiene esto que hacer con su mensaje a Esab? La razón fue que Labán, el arameo, era famoso en el mundo como un magistral mago y hechicero, a cuyo encantamiento ningún hombre podía escapar. Fue efectivamente el padre de Beor, que era el padre de Bilam, mencionado en la Torá como Bilam ben Beor, el adivino. Pero con toda la habilidad y preeminencia de Labán en hechicería y magia, él no pudo prevalecer sobre Jacob, aunque empleó todas sus artes para destruirlo, como está dicho: un arameo designado para destruir a mi padre. Y con esto, Jacob le advierte a Esab cuál es la habilidad que ha adquirido para defenderse de sus enemigos. Al regresar los emisarios a Jacob, le traen informes de Esab, quien viene con 400 hombres. El temor y la angustia se apoderan de Jacob y divide todo en 2 campamentos, como un plan alternativo, una decisión difícil. Pero pensaba en salvar a unos mientras el otro estuviera siendo destruido. El segundo caso comienza con la tefilá que eleva a Hakadosh Baruj Hu, describiendo la situación en la que se encuentra y cómo se ha cumplido cada promesa que Hashem le hizo a él, lo mismo que con sus padres, para finalmente pedir que sea salvado de la mano de su hermano Esab. Al hablar de la asertividad en Jacob, la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Las personas que tienen la suerte de poseer estas habilidades son las llamadas personas asertivas.
Las personas que presentan algún problema en su forma de relacionarse tienen una falta de asertividad. Esto último se puede entender de dos formas. Poco asertivas son las personas consideradas tímidas, prestas a sentirse pisadas y no respetadas, pero también lo son los que se sitúan en el polo opuesto, la persona agresiva, que pisa a los demás y no tiene en cuenta las necesidades del otro. Ambos tienen problemas de relación y ambos son considerados pues con faltas de asertividad. El que una interacción nos resulte satisfactoria depende que nos sintamos valorados y respetados, y esto a su vez no depende tanto del otro, sino de que poseamos una serie de habilidades para responder correctamente y una serie de convicciones y esquemas mentales que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos. Se pretende que la asertividad sea un camino hacia la autoestima, hacia la capacidad de relacionarse con los demás de igual a igual, ni estando por encima ni por debajo. Solo quien posee una alta autoestima, quien se aprecia y valora a sí mismo, podrá relacionarse con los demás en el mismo plano, reconociendo a los que son mejores en alguna habilidad, pero no sintiéndose inferior ni superior a otros. Dicho al revés, la persona no asertiva, tanto si es retraída como si es agresiva, no puede tener una autoestima muy alta, por cuanto sienta la necesidad imperiosa de ser valorada por los demás. La asertividad de Jacob se pone de manifiesto cuando, número 1, expresa su propia postura ante la situación. Número 2, expresa un razonamiento para explicar su postura. Número 3, comprende la demanda de la parte de su hermano. Número 4, sabe pedir favores y reaccionar ante un posible ataque. Número 5, expresa la presencia de un problema que le parezca debe ser modificado. Número 6, expresando sus sentimientos como la gratitud, el afecto y admiración. Número 7, expresa insatisfacción, dolor o desconcierto. Y no solo expone su asertividad con Esab, sino también con Hakadosh Baruj Hu, y lo hace por medio de la tefilá. Como lo menciona el Zohar, ahora me he vuelto 2 alojamientos, es decir, el alojamiento de la Shejina en primer lugar y entonces su propio hogar en segundo, de modo que estuvo completo en todos los lados. Para terminar, piensa en esto. Hillel solía decir: si no me ocupo de mí, ¿quién? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Hasta pronto, con la ayuda del cielo.